Y seguimos con el tema de la moral en los últimos días. Y vamos a hablar tres temas que a la vez son uno solo. Porque tiene que ver con el reinado de Dios y tiene que ver con el reinado del anticristo. Porque en la medida que van pasando los años, que van pasando el tiempo, vemos cómo eso se va haciendo una unidad entre cada una de ellos. Vamos a hablar de la fraternidad, lo que es la Biblia, lo que dice el mundo. Vamos a hablar lo que es la justicia según el mundo, lo que es Dios, y también de dónde proviene el poder, la autoridad, y qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que plantea el mundo en esta época. Comencemos pues esta primera parte. Vamos a hablar sobre la fraternidad. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la fraternidad en los últimos tiempos y qué es la verdadera fraternidad que Dios desea para nosotros? La palabra fraternidad, o con la palabra fraternidad universal, que nos habla constantemente pues los políticos, la sociedad en general, incluso hasta la gente religiosa, la gente de mayor religiosidad habla diciendo, no, que necesitamos que haya una fraternidad universal. Pero se refiere principalmente a que no haya fronteras, se refiere a que haya un mundo sin desigualdades, que todos estemos empoderados, que todos estemos enriquecidos, que todos tengamos potencial económico, que no haya diferencia alguna entre sociedades. Estamos hablando más o menos como en las iglesias se maneja el término de ecumenismo, que hay una pluralidad, que haya una especie de todos somos iguales, todos somos hermanos, todos estamos en una fraternidad. Y bueno, eso de fraternidad pues nosotros lo podemos ver en la casa, sobre todo los que somos varios en casa, varios hermanos. Hay una fraternidad porque viene de la palabra fratello. Fratello significa hermano en italiano. Y hablamos de fraternidad porque, bueno, yo tengo 4 hijos. Ellos se aman porque son hermanos y tienen un origen. El origen es que tienen un papá y una mamá. Y debido a ese vínculo es que ellos se aman. Y aunque son diferentes en carácter y son diferentes en cuanto a modo de pensar, pero los une una consanguinidad, los une una relación estrecha de parentesco. Bueno, la Biblia nos habla de 2 tipos de padres también. ¿Cuál es tu verdadera fraternidad? Vamos allá al libro de Juan capítulo 8, versículo 41. Fíjate, Juan 8, versículo 41 al 44, nos habla de dos tipos de padres, de 2 tipos de fraternidad. Tú decides, fraterno, de quién eres, quiénes son tus hermanos o quiénes van a ser tus padres, ¿no? Hubo una discusión entre Jesús y el grupo de judíos que estaban ahí alrededor de ellos. Juan capítulo 8, versículo 41. Al 44, dice así la palabra de nuestro Dios: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar las palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo hablo, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que podemos decir que hay 2 fuentes de paternidad. O tu paternidad es el diablo, o tu paternidad es ¿quién? Dios. Entonces aquí nos habla, el Señor Jesús nos habla de 2 fuentes de paternidad. La pregunta que nos hacemos es, ¿tú quién es tu padre? ¿Tu padre es Dios o tu padre es el chamuco, el diablo, el pocú, ¿no? Como dicen por acá, esta zona. Todo aquel que rechaza a Cristo, pues también está rechazando a Dios mismo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo mismo no podemos llamar hermanos
a los creyentes en Cristo porque pues, rechazamos a Jesús y rechazamos al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es simple, ¿no? Nuestra convivencia no nos hace llamarnos hermanos. Es decir, tú allá en la calle no puedes llamar a cualquiera hermano, ni puedes llamar, porque van a la escuela, en la misma escuela de tus hijos, no les vas a llamar también entre ellos hijos, sino son compañeros, no hay una hermandad. Ahora, algo que nosotros debemos entender es que hasta que todos seamos o hijos de Dios en Cristo Jesús, vamos a ser hermanos y vamos a tener fraternidad, o todos seamos hijos del diablo. Entonces todos vamos a ser fraternos. Va a haber una fraternidad universal. No hay de dos. La fraternidad universal se va a lograr siendo todos hijos de Dios o todos siendo hijos del diablo. Ya ven hacia dónde nos vamos. ¿Cuál es la tirada universal? Cuando nos dicen, es que vamos a hacer una fraternidad universal. La pregunta sería, bueno, ¿a partir de qué padre nosotros va a guiar nuestra conducta? Entonces, cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando los políticos o los religiosos hablan de fraternidad. Fratello tutti, todos somos fraternos. No importa que tú seas budista, no importa que tú seas musulmán, no sea que tú seas lo que tú seas, no importa, no me interesa. Pero la dignidad humana, porque es que ellos hablan mucho de ese asunto, la dignidad humana es lo que importa. O sea, no importa quién sea tu padre o tu madre, lo que importa es que tú eres un ser humano como yo, que tú tienes sangre, que tienes 2 ojos, que tú vives y late tu corazón y lo demás pues no me interesa. Todos tenemos una dignidad humana. Nosotros podemos seguir las reglas, ya sean nuestras, pero no la de un Padre Celestial. O tal vez la de otro Padre, que tal vez no sea la de Dios. El quizá no debe entender que para ser fraternos hay algo que nos guía. ¿Y qué nos guía? Dios, su palabra. La palabra de Dios, la palabra eterna. Eso nos llama a ser fraternos, nos llama a ser familia, hijos de la familia de Dios. La Biblia dice que todos nosotros somos parte de la familia de Dios. Mira, allá vamos a Gálatas 10, versículo Gálatas 6:10. Efesios 2:19 y 1 Corintios 8:6. Vamos a Gálatas 6:10. Mira, en Gálatas 6:10 nos dice así: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10 nos habla diciendo pues de que nosotros debemos tener preferencia con nuestra familia de la fe. Vamos a hacer bien a todos, pero si hay preferencia, tenemos que hacerlo a la familia de la fe. Ahí habla de fraternidad, habla porque hay un padre, hay quien nos da una cohesión y tenemos una hermandad. En este caso entendemos que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Vamos a Efesios 2, versículo 19, el cual dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mira, ahora nos habla que somos familia de Dios. Familia de la fe primero y después familia de Dios. Eso nos hace ser fraternos entre la iglesia. No importa, en este caso, no importa tu denominación, pero entendemos que Dios es nuestro Padre y nos hace común con nosotros, hermanos de la fe. Si ciertamente tenemos nuestras rivalidades, entre comillas, doctrinales, pero hacemos eso a un lado, por amor a la unidad de Cristo, del cuerpo de Cristo, el cual es el Hijo de Dios, y nosotros somos parte de la familia de Dios y parte de la familia de fe. Ahora, vamos a 1 Corintios 8, versículo 6. 1 Corintios 8, 6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Para nosotros, dice el apóstol Pablo, solamente tenemos un Padre,
un Dios y Padre. Y por eso somos parte de la familia de Dios. Él es nuestro Padre. La fraternidad universal que el mundo habla, nos habla de otra perspectiva, ¿no? Entendamos que en los últimos tiempos el mundo va a querer unir nuevamente a la humanidad, como en el caso de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? ¿No? Allá en el libro de Génesis, donde nos habla de que todos estaban bajo la unidad de un solo gobernante, una sola política, una sola moneda, una sola lengua, y todos estamos bajo la paternidad de ese gobernante. Y todos estamos sujetos a él. Hoy en la actualidad también está pululando, ¿no? Esa palabra pululando, ¿no? Está como que hirviendo, está como creciendo fuertemente la idea de una fraternidad universal. Debemos tener cuidado, hermanos, sobre quién va a ser nuestro Padre. ¿Bajo qué leyes y normas seguimos en esta vida? Sabemos como cada uno de nosotros tenemos, cuando menos los que estamos aquí casados y tenemos hijos, sabemos que somos padres, madre o padre. Y nuestros hijos tienen que seguir las reglas de la casa. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué regla vamos a seguir cuando se habla de la fraternidad universal entre la sociedad? Yo tristemente he escuchado que muchos dicen, mi papá gobierna me da, mi papá gobierna me da. Debemos entender que sí, debemos tener gobernantes, pero la paternidad, o de mi padre natural, o de mi Padre Dios. Y de ahí nadie más. Entonces, cuidado, hermanos, estamos entrando ya en los últimos tiempos y el mundo quiere torcer preceptos bíblicos, preceptos naturales que nos pueden llevar a la debacle espiritual, y de ahí no va a haber más remedio. ¿Quién va a ser tu padre? ¿El Padre Dios eterno, Salvador, Redentor, el Creador, o el impostor, el adversario? Hay que reflexionar sobre ese asunto. Aunque es un tema muy largo, este asunto, sin embargo, debemos plantear bien hecho esta situación. Las leyes y las justicias de los hombres, vamos a hablar sobre ese asunto, ¿no? De las naciones, al inicio tuvieron su principio divino, su inicio fue un principio divino. Pero sin embargo, las leyes de hoy no necesariamente te van a conducir a la búsqueda de Dios, al sometimiento en Dios, al buscar en sus principios. Lo cierto es que en las Escrituras nos dicen exactamente el momento en cuanto la justicia viene a la vida del hombre. Vamos a Deuteronomios, al capítulo 6, versículo 25. Deuteronomio 6, versículo 25. Te invito a que leas ahí en tu Biblia, en la palabra del Señor, esta porción. Dice así, Deuteronomio 6, 25. Y léelo bien fuerte. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Interesante. Tendremos justicia. Mientras tanto, no vamos a tener justicia. La justicia vendrá cuando pongamos por obra los mandamientos delante de Jehová, es decir, bajo la presencia del Señor. Los mandamientos que Él nos ha dicho. Cristo nos invita que entremos en esa búsqueda. Como cristianos nosotros entendemos y hemos repetido mucho ese texto bíblico de Mateo 6, el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero cada vez que nosotros buscamos la justicia de Dios, estamos buscando el reino de Dios. En la justicia, su ley involucra estar bajo un reinado, bajo normas, bajo reglas, en el sentido divino. Entonces, debemos entender
que para entrar en el reino de Dios, para buscar la justicia plena, la justicia que viene de Dios, necesitamos forzosamente el Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque sin ese misterio del Espíritu Santo, esa personalidad del Espíritu Santo en nuestra vida, nos volvemos incapaz de buscar verdaderamente la justicia que proviene de Dios. Vamos a un texto bíblico para poder entender bien este asunto. Está también en Juan capítulo 16, Juan 16, versículo 8, perdona, al 11. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 16, versículo 8. Cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fíjate cómo el Espíritu Santo nos da la capacidad para entender verdaderamente lo que significa la justicia. Y la justicia se encuentra en Jesucristo. Si vemos toda la obra de Jesús, vemos cómo Jesús murió por nuestros pecados. Y la justicia de Dios se cumplió en Él. Es decir, el justo pago por nuestros pecados cayó sobre Él, para que nosotros por medio de la fe en Él alcanzáramos la justicia de Dios y alcanzáramos a ser justificados solo mediante su sangre. Pero eso lo vamos a entender cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros y entendamos la obra perfecta de Jesucristo y nos caiga el 20 de decir, sí, en Cristo Jesús está la justicia de Dios. Ahora, cuando la justicia de Dios llega a la vida del hombre, lo que produce en nuestra vida es paz. El resultado de la justicia es paz, pero no solamente la paz del mundo, sino una paz interna que el mundo no puede entender. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo os la da. Ese Señor Jesús una y otra vez habla diciendo, tenéis paz en mí, porque Él es la justicia de Dios. El libro de Isaías, en el capítulo 32, versículo 17, nos habla diciendo del efecto de la justicia. Isaías 32, versículo 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Es algo interesante. Isaías 32, versículo 17. El efecto de la justicia será paz. Hablando de la justicia que es en Jesucristo, el Señor va a juzgar al mundo con su justicia. O sea, lo que es la rectitud, lo que es el agrado de Dios. Y Dios va a juzgar a las naciones. Y también va a juzgar a los creyentes. No crean, hermanos, que los creyentes tienen un pase diplomático de que nada los va a tocar. No. Sí, también a los cristianos van a ser juzgados, cada uno según sus obras. Vamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31. Cuando Dios le habla a través del apóstol Pablo a los atenienses. Hechos 17, 31. Hechos 17, 31. El apóstol Pablo les habla diciendo a los atenienses así: por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Es decir, Jesús. Jesús va a juzgar con justicia. La justicia que viene de Dios. ¿A quién? A todo hombre. Pero también va a juzgar a la iglesia, a su pueblo. Allí en 2 Corintios 5, 10 habla diciendo: ¿por qué es necesario? 2 Corintios 5, 10. ¿Por qué es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, tú vas a ser juzgado. No creas que porque ya eres cristiano, aceptaste a Jesús en tu corazón, no vas a ser juzgado. Al contrario,
más Dios se va a fijar en ti para saber si la justicia verdadera que está en ti ha hecho el efecto haciendo lo correcto. O sabiendo que es la justicia de Dios, no haces lo correcto. Por eso en las Escrituras nos habla diciendo que traerá a sus siervos delante de sí y verá sus obras cada uno de ellos. Fíjense lo que voy a decir. Algunos me van a decir, ay, que no es así, pero a las naciones los va a juzgar y los va a arrojar al lago de fuego. Al lago de fuego. A los cristianos, a los creyentes que han creído, pero nunca han hecho sus obras, los va a arrojar a donde creen. Aunque no dice al lago de fuego, pero sí dice echarlos afuera, a la oscuridad, al crujir de dientes. Porque así hablan las parábolas. Entonces, vamos a ser juzgados con justo juicio. Así pues, debemos entender que el principio bíblico se encuentra en Deuteronomio 5, que leímos al principio. Deuteronomio 6:25, perdón. El cual dice, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Ya aceptaste al Señor Jesucristo en tu corazón, ahora aprende a hacer justicia conforme Dios. Y hazlo para que los hombres vean tus buenas obras y vean el resplandor de Dios en tu vida. En los últimos tiempos sabemos que la justicia será el estandarte, pero no la justicia de Dios, sino la justicia del hombre, las ideas del hombre, los pensamientos del hombre. Eso va a ser para ellos la justicia. Y se van a alejar más de los principios de Dios, y van a ignorar a Dios, y van a ignorar los principios de Dios. Romanos 10, versículo 3 nos da esa luz. Romanos 10, 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando la suya propia, o sea, la justicia suya, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, que la moral en estos últimos tiempos va a ver buena la justicia del hombre, pero va a desechar la fe de Jesús. Lo va a desechar. Pero sí va a tomar la justicia propia. Así que nosotros como cristianos debemos entender, estamos ante la disyuntiva. Viene el concepto de la fraternidad universal y a la vez vamos a tomar esa justicia de la fraternidad universal, que eso va a ser nuestro estandarte a seguir. ¿Sí? Entonces, estamos siendo presionado por una pinza, como por decir así. Por un lado nos dicen que tengamos una fraternidad universal, pero por otro lado nos dice, es que tenemos que tener ese tipo de justicia. Y esto nos parece bueno, nos parece noble, nos parece hermoso, y a la vez nos está alejando de Dios. Nos está alejando de los principios de Dios. Nos está dejando sin Padre Celestial y nos está dejando sin la justicia de Dios. Y a la vez parece como que estuviera siendo bueno lo que está pasando.